Hermano, que el Señor les bendiga a todos. Por la gracia del Señor, para mí es un honor, un privilegio estar entre cada uno de ustedes. Estamos desde aquí el jueves junto con mi esposa Matilde. Nosotros venimos desde la República Dominicana, ciudad de Santiago de los Caballeros, y específicamente nos congregamos en la iglesia Templo Bíblico en Sánchez Libertad. Desde el año 1994 hasta ahora ejercemos el oficio de anciano en aquella congregación. Tenemos la oportunidad también de compartir con diferentes hermanos a lo largo de toda la República Dominicana. De manera de que si en algún momento usted va a la República Dominicana y se dirige al centro del país, por favor no deje de pasar por Santiago. Allí tendrán ustedes su hogar y con mucho gusto les recibiremos. Y las mismas atenciones que hemos recibido aquí, nosotros también trataremos por lo menos de acercarnos a lo que ya previamente muchos de ustedes han hecho con nosotros. En esta mañana especial y también en la tarde, nosotros trataremos un tema que, como decía nuestro hermano Elvis, es uno de esos temas que muchas veces tratamos de rehuir en las congregaciones, pero es un tema que es necesario y es importante, ya que encierra una gran necesidad y sobre todo porque está en la Biblia. Todo el consejo de Dios, nosotros los creyentes debemos de conocerlo. Y precisamente un tema como este, relevo generacional de líderes, es algo que nosotros debemos de verlo a la luz de la palabra y sobre todo ver la importancia que tiene para el desarrollo de la obra en diferentes partes del mundo. Yo quisiera que ustedes inclinen su rostro junto a un servidor y nuevamente nos pongamos ante la presencia del Señor para que Él disponga de nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este encuentro especial que tú nos has dado junto con nuestros hermanos. Gozamos de la comunión con cada uno con ellos. Pero al mismo tiempo, Señor, en este momento tan importante, nuestro deseo es continuar alabándote y glorificándote. Y en medio de esa alabanza y esa glorificación, nosotros te solicitamos que lo que tu pueblo necesita escuchar, lo ponga en los labios de un servidor. Utilízanos, Señor, como un instrumento para tu gloria. Al mismo tiempo, al escuchar tu voz, permite de que cada uno de nosotros asimilemos lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Relevo generacional de líderes. Uno, al ver el tema, dice, oye, ¿de qué nos estarán hablando a nosotros en esta mañana? Que primero hay una palabra encerrada en ese título que usualmente no lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, la palabra líder. La palabra líder viene del inglés y ha sido adoptada en nuestro idioma. Y prácticamente al ser adoptado a nuestro idioma en la iglesia, nosotros también hemos adoptado ese vocablo. Pero ni la palabra líder como tal aparece en ninguno de los escritos de las Escrituras. Pero viendo esa realidad, un líder bíblico, un líder que es aquella persona en específica que generalmente administra consejos en las Escrituras, un hermano, buen hermano, Juan Antonio Morri, en su libro Liderazgo Eficaz, lo define de la siguiente manera. Es el dirigente que encamina sus esfuerzos
al progreso espiritual de las almas, a asegurar los medios necesarios para que otros consagren sus energías al mismo fin divino, a orientar tanto los pensamientos como las acciones de los hombres en la dirección que Dios ha trazado en su palabra. Ahora, junto con esto, nosotros, viéndolo de una manera más sencilla, lo que es un líder dentro de una congregación, lo podemos definir como todo aquel creyente llamado por Dios para guiar, cuidar y entrenar a su pueblo en su andar por este mundo. Nos quedamos con esa definición más sencilla, más simple que la otra que nosotros acabamos de mencionar. El liderazgo es importante dentro de la iglesia, a tal punto que como es el líder, es la iglesia. La iglesia es, la iglesia local, lo que son sus líderes. Si tenemos un liderazgo eficaz dentro de la iglesia va a correr adecuadamente. Pero si tenemos un liderazgo ineficaz, también la iglesia se verá afectada por las decisiones que ese liderazgo ineficaz trace dentro de la iglesia local. Ahora bien, miren lo que dijo Napoleón Bonaparte acerca de la importancia del liderazgo. Dijo Napoleón, a quien cito, el mejor de los ejércitos es inútil sin liderazgo. Y el ejército más pobre puede triunfar con un buen liderazgo. Palabra de un hombre que no necesariamente conoció del Señor, pero palabras que son reales y efectivas. Nosotros podemos tener el mejor de los ejércitos, podemos tener los mejores armamentos, pero si no tenemos un liderazgo que conduzca eficazmente ese ejército, estamos condenados al fracaso. Pero por el contrario, podemos tener un ejército desarmado, pequeño, pero si es bien conducido, no importa quién esté de frente, ese ejército va a seguir hacia adelante. La iglesia del Señor hoy en día es un tremendo ejército que se ve afectado por un buen liderazgo por un lado, pero también por un liderazgo que necesita hacer ajuste dentro de su andar diario. Viendo ese preámbulo acerca de lo que es un líder y lo que es un liderazgo rápidamente, nosotros quisiéramos ahora compartir con ustedes algunos datos estadísticos en la República Dominicana. Yo sé que aquí habemos hermanos de diferentes nacionalidades. Yo le voy a hablar de nosotros, cómo estamos las iglesias nuestras en la República Dominicana con relación a el liderazgo que tenemos, en este caso específico, los ancianos que tenemos. Nosotros año tras año hacemos lo que es el Congreso Nacional de Ancianos. Allí se reúnen alrededor de unos 200, 250 hermanos que desempeñan el oficio de ancianos dentro de la República Dominicana. Y nosotros podemos señalar junto a eso de que en este mapa se encierra parte de nuestra realidad. Todos los lugares que usted ve sombreados en negro, nosotros tenemos iglesias nuestras. Las que están en gris, tenemos algún punto de reunión de nuestras asambleas, y todo lo que ustedes ven en blanco son lugares donde en nuestra pequeña República Dominicana nosotros no tenemos ninguna congregación. Ahora, viendo eso, ¿cuál ha sido la dinámica durante todos estos tiempos? ¿Cómo está el liderazgo dentro de la iglesia? Ya dije que la iglesia local es lo que son sus líderes. ¿Cómo está el liderazgo dentro de las asambleas? Está de la siguiente forma. Vamos a ver este dato que aquí hay. Tomamos una muestra de 86 hermanos que son ancianos de las iglesias, al azar. De esos 86, prácticamente el 30.2, 26 de ellos tienen más de 70 años de edad.
Y usted diría, ¿y cuál es el problema de que un anciano tenga más de 70 años de edad? Bueno, prácticamente hasta cierto punto se puede desempeñar adecuadamente un hermano después de 70 años como anciano dentro de una congregación. Pero hay una gran realidad. A los 70 años comienzan las enfermedades. La gran mayoría de esos hermanos ya tienen hipertensión, tienen diabetes y otros tipos de enfermedades. Tienen limitaciones para ejecutar el trabajo como lo hacían en su juventud. Ya no son los mismos. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de ese grupo hay un sector muy importante que dice lo siguiente: miren, en la iglesia donde estoy, las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. ¿No han escuchado eso alguna vez ustedes en algunas de las congregaciones donde hemos estado? Las cosas se hacen así porque siempre lo hemos hecho así. Miren, hermano, queridos, que aquí estamos en esta mañana. Nosotros las formas podemos cambiarlas. Anteriormente, años atrás, no había amplificación, no había internet, no había aire acondicionado en muchas congregaciones. Entonces, hoy en día, como las cosas se hacen así y siempre se han hecho así, hoy en día no debemos usar ninguno de estos instrumentos. Las formas cambian, pero el fondo se mantiene igual. La doctrina de Dios, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Todo el tiempo será lo mismo. Y eso no lo negociamos. Lo que creemos, el fundamento de la palabra es innegociable. Pero las formas pueden variar. ¿Qué pasa en esos lugares donde nos encontramos con esos hermanos a esas edades que están trabajando y desempeñando la función de anciano y que se encierra en ese tipo de pensamiento? De que a lo largo del tiempo las manos cansadas de esos hermanos no se evidencian en esas congregaciones, hermanos que los sustituyan, hermanos que los acompañan, hermanos que puedan hacer y desempeñar las funciones que antes con tanto vigor ejercían. Y lamentablemente nosotros notamos también que con el paso de los años es común en la naturaleza humana encontrar resistencia a cualquier tipo de cambio, como señalé hace un momento. Y la iglesia del Señor no escapa a esta realidad. Es indudable el gran trabajo que muchos de estos hermanos han ejercido en sus iglesias locales a través del tiempo. Si hoy en día nosotros nos encontramos aquí reunidos, es porque muchos hermanos en el pasado trabajaron duramente, llevando la palabra de Dios por caminos inhóspitos, con dificultades extremas, con el propósito de agradar al Señor y al mismo tiempo que el Señor tenga misericordia de las almas que le escucharon. Nosotros, el pueblo del Señor, debemos estar eternamente agradecidos por el trabajo que muchos de ellos desempeñaron. Pero quisiéramos preguntarnos ahora lo siguiente: ¿quiénes sostendrán las manos cansadas de nuestros hermanos? ¿Quiénes los sustituirán? ¿Quiénes llevarán la antorcha si ellos parten a la presencia del Señor? Algún día podemos nosotros encontrarnos con la muerte, pero ¿quién se quedará? ¿Quién trabajará en las congregaciones donde estamos? ¿A quién hemos preparado? En esa misma estadística nos encontramos que un 26% tiene más de 60 años de edad.
Te dirá, 60 años lo tiene cualquiera. Cualquier niño tiene 60 años. Podemos de nosotros decirlo. Pero a los 60 ya el cuerpo no es el mismo. Todavía queda cierto vigor y podemos trabajar con el personal que Dios demande, que Dios llame para que continúe el trabajo dentro de la obra del Señor. Y ellos, este grupo, debe implementar en lo inmediato, si no lo ha hecho, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta carta? Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, ante ¿cuántos testigos? Muchos testigos. Esto que encarga a quienes, a cualquier hermano dentro de la obra de Dios, a hombres fieles que sean como idóneos para enseñar también a otros. Es una gran responsabilidad de un cuerpo de ancianos dentro de la obra preparar a otros para el ministerio. Miren que desde la gran comisión ya el Señor nos había mostrado eso. ¿Qué nos dice la gran comisión? Id y haced que discípulos. El gran llamado de la gran comisión es hacer discípulos. Una persona viene a Cristo, inmediatamente nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a vivir la vida cristiana a esa nueva persona que ha conocido al Señor. Pero al mismo tiempo, dentro de ese grupo, Dios ha capacitado, ha llamado a algunos de ellos para que ejerzan el oficio de dirigir la obra de Dios. Ya viendo ese panorama, entonces podemos ver de lo inmediato el concepto de relevo generacional. Y tenemos que decir lo siguiente. Alguien decía en una ocasión, si el joven supiera y el viejo pudiera, con los años no solamente vienen las canas, los dolores, la barriguita, el sobrepeso, las enfermedades, sino que también las fuerzas, la energía y la vitalidad también van menguando. Si bien es cierto que cuando más se vive, más se sabe, también es cierto que a mayor edad no se puede hacer de todo. Usted no puede salir corriendo como usted lo hacía antes. Usted no puede levantar cosas como lo hacía años atrás. No es lo mismo. No todo el mundo es como Caleb, que a la edad de 85 años dijo estas palabras que ustedes ven aquí. ¿Qué dijo Caleb? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Josué, en ese texto nosotros nos encontramos que Caleb tenía unos 40 años de edad. Tenía fuerza. Y aquí él está diciendo, ya con 85 años, oye, yo estoy igual que cuando tenía 40. Yo tengo la misma fuerza, el mismo vigor. ¿Lo puede decir usted, mi hermano, hoy? Usted tiene la misma fuerza que cuando usted tenía 40, si usted pasa de los 70, o si pasa de los 60, o si llega a los 50, la plena juventud. No es lo mismo, los años pasan y también pesan, como dicen algunos por ahí. Cuando hablamos entonces del concepto de relevo generacional, nos estamos refiriendo a lo siguiente: a dedicar tiempo, y miren lo subrayado, ¿para qué? Díganlo ustedes. Para capacitar y ¿qué más? Preparar a otros a quienes se pueda pasar que el testigo sin ningún tipo de problema. Y es que hasta cierto sentido
la vida cristiana es una carrera de relevos. Hoy estamos nosotros, pero mañana estarán otros. Antes de nosotros habían otros y hoy estamos nosotros aquí en esta preciosa mañana trabajando dentro de la obra del Señor. Nosotros notamos de que en el sacerdocio levítico, y lo voy a citar solamente, se establecía una edad para desempeñar el sacerdocio. Ustedes buscan en Números capítulo 8, versículo 24 hasta el 25, y se estableció allí una edad de 50 años para ejercer el sacerdote. El sacerdote pasaba entonces a otras funciones dentro de ello. Nosotros hoy en día, como iglesia, la iglesia del Señor, no tenemos una ley con el límite de tiempo ministerial como la tuvo el pueblo de Israel. No tenemos una ley, pero sí principios bíblicos que nos indican la necesidad de preparar y reconocer al nuevo liderazgo. Visto esto, entonces vamos a comenzar a trabajar de inmediato, viendo lo que nosotros podemos conocer en las Escrituras como un epitafio de gloria, las últimas palabras del apóstol Pablo, que muchas veces lo vemos en las tumbas de muchos grandes hermanos. Pero pensémonos y trasladémonos nosotros allí a aquel momento de que si el Señor no ha venido por nosotros su iglesia, pasemos a su presencia por medio de la muerte. Veamos si nosotros podemos ser merecedores de que algo así se escriba en una de las tumbas de nosotros. Segunda Timoteo capítulo 4 y su versículo 7. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Evidentemente, cuando Pablo escribe a Timoteo esta carta, la última que escribió, prácticamente descargó todo el peso de la responsabilidad ministerial en Timoteo. Ese fue uno de sus grandes discípulos. Y prácticamente es una carta de despedida. Y en esta encierra estas tres grandes verdades. He peleado la buena batalla. Timoteo había visto el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, quien antes que era un perseguidor de la iglesia, era prácticamente un criminal, pero el Señor lo transformó para su gloria. Y aquí notamos en este texto de la palabra del Señor que comienza diciendo, he peleado la buena batalla. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo estuvo por los diferentes caminos de Europa llevando su santa, bendita palabra? ¿Cuántas veces fue encarcelado? ¿Cuántas veces estuvo en alta mar y naufragó? ¿Cuántas veces fue perseguido por hermanos y falsos hermanos, perdón? ¿Cuántas veces nosotros notamos a través de las Escrituras el gran esfuerzo que este hombre tuvo en el desarrollo del ministerio que el Señor delegó en sus manos? Timoteo fue testigo presencial de esto. Hermano, se me cayó el pointe, pero me ayudan allá. ¿Cuántas veces encontramos que Timoteo pudo haber visto todas estas cosas? He peleado la buena batalla. Indudablemente muchos de los que aquí nos encontramos han peleado la buena batalla. Pero como hemos señalado, la vida cristiana es una carrera de relevo. ¿Qué agrega aquí en este texto el apóstol Pablo? Dice aquí, he peleado la buena batalla. He acabado ¿qué? La carrera.
El apóstol Pablo fue muy influenciado en su época, era un intelectual, por los deportes que ya se celebraban en aquel entonces. Y en varias ocasiones, en el capítulo 2, él habla de el que lucha legítimamente. Lo vemos también en Corinto hablando también de deporte y en diferentes lugares. Y aquí él pone esta figura de lenguaje para tratar de enseñar acerca de lo que ha sido su trayectoria como creyente en cuanto al ministerio al cual el Señor delegó en sus manos. Y habla de una carrera, en este caso de una carrera de relevo. Y es importante que ahora nosotros veamos lo que es una carrera de relevo, esa que hay de atletismo. ¿Qué vemos en esas carreras? Vemos a 4 corredores. Cada uno o uno de ellos lleva lo que se llama un testigo en la mano, el batoncito, que muchos tienen otro nombre, posta, que tienen en otros lugares del mundo. Ese batoncito es llevado por un corredor que tiene la responsabilidad de correr su tramo. Si es una carrera de 400 metros, 4x4, cada corredor debe correr 100 metros y entregarle en la zona de entrega al siguiente corredor. Noten de que en una carrera de relevo hay ciertas reglas. En primer lugar, en una carrera 4x100, el corredor no exactamente corre 100 metros, sino que corre 118 metros. Esos 18 metros son la zona de entrega de él. En esos 18 metros debe entregarle la posta o el testigo al siguiente corredor. Y yo voy a hacer una pregunta viendo esa gran realidad. ¿Cuál es tu zona de entrega? ¿Desde qué momento nosotros debemos prepararnos para entregar el testigo, o en este caso, la responsabilidad ministerial a otros? ¿Sabes tú cuál es nuestra zona de entrega? ¿Cuándo vamos a finalizar la carrera? ¿Sabemos nosotros el día que vamos a partir de este mundo? Desde luego que no, mi hermano. ¿Qué nos quiere eso decir? Que desde el mismo momento que el Señor te entregó a ti la responsabilidad ministerial, inmediatamente tú debes asumir el compromiso ante Dios de preparar a otros para que siga la carrera. Una de las cosas que me encanta a mí de la carrera de relevo es la forma gozosa en la cual los corredores le entregan al otro. En esos 18 metros generalmente están contentos y hay como cierta forma de ánimo para que el otro corredor corra mejor inclusive que él. ¿Cuántas veces vemos en la obra a muchos que se niegan de entregar el testigo a otro? ¿Cuántas veces vemos a muchos que interfieren en ese proceso con sus actuaciones? Nosotros, los que estamos dentro del liderazgo, dentro de la asamblea, debemos estar claros. Primero, la obra es de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el escritor allí: mirad por vosotros, Pablo, ante los ancianos de Éfeso reunidos en la ciudad de Mileto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. La iglesia es del Señor, la iglesia no es tuya. La iglesia es de Dios y bajo los términos de Él es que nosotros debemos de conducirnos. En la carrera de relevo
hay 18 metros para entregarle al otro. No podemos entregar el testigo en cualquier lugar. Si lo entregamos antes, estamos descalificados. Si lo entregamos después, estamos descalificados. Si no entregamos el testigo, estamos descalificados. ¿Crees tú que hay diferencia con la obra de Dios? Imagínate de que se te olvide el texto de 1 Timoteo capítulo 3, hablando de las cualidades de los ancianos, donde se especifica de que un anciano no debe ser un neófito, alguien inexperto, alguien inmaduro que venga a conducir la obra de Dios, y tú irresponsablemente, llevado por las pasiones de este mundo, ve a un muchacho talentoso dentro de la obra e inmediatamente le entrega el testigo. Eso es entregarlo antes. Pero ¿cómo nos pasamos del tiempo? Cuando la obra ha sufrido por causa de nuestra irresponsabilidad, o cuando el tiempo, los años pasan y tú no entregas el testigo a otros en el momento en que te tocó vivir. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de esto tenemos que hacer la siguiente reflexión. Ningún líder puede decir que ha peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, sin haber pasado el testigo bien a otros. Si tú eres del grupo de los 70, que entendiste algún día de que la iglesia era tuya, o que el día que a ti te reconocieron como anciano, de que tú te habías casado con la iglesia local, de que a ti te dijeron en ese día en tu mente y en tu pensamiento: mira, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de salud, en los tiempos donde la situación no esté bien, cuando la situación esté mal, hasta que la muerte los separe, muchos que están aferrados a ese concepto, yo te digo, ese epitafio hoy en día no es para ti. Tú no has acabado la carrera. Se acaba la carrera cuando se entrega el testigo. Cuando hemos preparado a otros para que haga la función ministerial que nosotros estamos haciendo hoy, y si es posible que lo haga mejor que nosotros. Ningún líder puede decir que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, ha guardado la fe, si no ha pasado el testigo bien a otro. Si aún respiras, todavía hay tiempo de pasar el testigo. Muchos dirán, eso lo vamos a ver más adelante: oye, en mi iglesia no hay a quien entregarle. Oye, en la congregación ¿dónde están los hombres para entregarle el oficio? Oh, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, hay hermanos queridos de otras congregaciones que también nos pueden ayudar dentro de ese proceso. Pero, como vamos a ver más tarde, lo importante es que desde ahora recuerda, ese epitafio no es para ti. Tú todavía no has concluido la carrera. Vamos a ver ahora, vamos a estudiar en el día de hoy dos líderes. El traspaso que hizo Moisés con Josué. Y voy un poco rápido, acelerado, pero no sin antes señalar estos aspectos que nosotros acabamos de mencionar. ¿Cuáles pasos dio Moisés? Estamos hablando de Israel, para que los que llevan anotaciones estamos claros en el concepto. Israel, pueblo gentil y la iglesia del Señor. Israel fue Israel,
Y la iglesia del Señor es la iglesia del Señor, en eso estamos claros, para que mañana no digan que uno ha adoptado una doctrina extraña. Pero el principio bíblico que encierra este traspaso es muy importante que nosotros lo conozcamos. En el caso de Moisés, ¿cuáles pasos dio Moisés para identificar su relevo o sustituto? Cualquier pregunta que nosotros podamos estarnos haciendo ahora, ¿quién puede ser el relevo mío? ¿Qué hizo Moisés? Lo primero que hizo Moisés, Números capítulo 27, versículo 16. Fue orar a Dios. ¿Qué debe hacer todo creyente de cualquier época? Cuando necesita sabiduría, cuando necesita consejo, consultar con el Señor. Moisés se vio en esa encrucijada, está transportando a un pueblo numeroso y difícil por el desierto. Pero llega el momento donde Moisés se pregunta, ven acá, ¿y quién va a continuar? Y ahora, que yo no voy a entrar a la tierra prometida, ¿quién va a seguir? Moisés dice allí, entonces respondió Moisés a Jehová, Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Es la sana preocupación de quien termina. ¿Quién va a continuar después de mí? Si tú te estás haciendo esa pregunta esta mañana, es muy importante porque también hombres como Moisés se la hicieron. Dios guió a Moisés a encontrar a ese hombre de entre ese pueblo tan difícil que fuera su sucesor. Y nosotros notamos más adelante, en Éxodo capítulo 24, más atrás, perdón, versículo 13, que apareció un joven, había un joven dentro del pueblo, que se caracterizaba por lo siguiente. Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué. ¿Quién era Josué? Díganmelo ustedes. ¿Quién era de acuerdo al mismo texto? Su servidor, alguien que le acompañaba. No era un cualquiera, era su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Capítulo 33, versículo 11. Capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero noten aquí, por el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Dios siempre ha llamado para su obra a hombres ocupados. No hay tiempo para los vagos. No pierda su tiempo con aquellos que no trabajan. No pierda su tiempo con aquellos perezosos que están dentro de la congregación. Cuando nosotros notamos aquí el caso de Josué, ¿qué encontramos con él? Servidor de Moisés. Y no solamente eso, sino que acompañaba continuamente a Moisés por donde quiera que iba. Era alguien ocupado. Era alguien dispuesto a recibir consejo. Era alguien entrenable. Y estaba ahí al lado de Moisés. Muchas veces nosotros queremos importar a nuestra congregación ciertas soluciones ministeriales.
y hasta cierto punto puede ser válido. Pero generalmente dentro de su pueblo, el Señor tiene a quien Él desea que trabaje dentro de su obra. En este caso particular, la solución de Moisés, lo que él le había pedido al Señor, estaban al lado de él. Un joven llamado Josué estaba al lado de él. Ahora noten más adelante, como tercer punto, que Josué formaba parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. Libro de Números, capítulo 27, 18 al 23. Simplemente ténganlo ahí como nota, porque ahí se señala específicamente que Josué formaba parte del pueblo del Señor. En la iglesia de Dios, Hechos capítulo 6, nos encontramos de que en una ocasión hubo un problema. Las viudas de los hermanos de habla griega habían sido desatendidas y los apóstoles, que eran los encargados prácticamente de todas las actividades ministeriales de toda la iglesia tenía entre 8, 10, algunos dicen hasta 15,000 miembros ya en Hechos capítulo 6. Eran 12 hombres contra esta legión de personas que formaban parte de su iglesia. Y hermano, el que mucho abarca, que dice un refrán universal por ahí, poco aprieta, incluyendo los apóstoles, con todas las capacidades que tenían. ¿Cuál fue la solución en esa oportunidad? Ellos propusieron a toda la congregación. Hechos en su capítulo 6, versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad a quienes, a cualquiera, servir a las mesas dentro del pueblo del Señor. Pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad que sí? En esta mañana cualquiera podía venir y poner nuestro micrófono, ¿verdad? Y cualquiera podía venir y ponerle la mano a los instrumentos que nosotros tenemos ahí delante. Cualquiera puede venir ahora, en este momento, inclusive si está borracho, y tratar de servirnos a nosotros, lo puede hacer. Claro que no, mis hermanos. Para servirle a Dios tenemos que tener una serie de características específicas. Y aquí en este texto nos encontramos que los apóstoles dicen lo siguiente. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos esos nombres son nombres griegos. ¿Y quiénes eran los que se habían quejado en el versículo 1 de que sus viudas no habían sido atendidas adecuadamente? Los hermanos de habla griega. Ah, mi querido hermano, Dios dentro de su pueblo siempre ha hecho su voluntad y levanta hombres para servirle. Por tanto, no importemos soluciones. Eso es muy peligroso. Usted no conoce quién viene, pero usted sí conoce las ovejas que están a su alrededor. Usted sabe si cumplen con estos requisitos que aquí están, con los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 5, hablando de los diferentes
diferentes características debe tener un hermano que sirve como anciano y también como diácono dentro de la obra de Dios. Dios tiene hombres dentro de su pueblo. Ya Dios tiene al hombre que nos va a revelar. Esa quizá no debe ser tanto nuestra preocupación. Sin embargo, sí hay que hacer. Se debe preparar al nuevo y hay que hacerlo pronto y con buen ánimo, como notamos que Moisés lo hizo con Josué. Ahora, como punto 4, viendo la trayectoria, que Moisés se preocupó por adiestrar a Josué. Josué comenzó como soldado, luego fue un explorador, después un siervo ayudante de Moisés, su segundo al mando y finalmente encontramos que fue el sucesor de Moisés. Moisés pudo pensar muchas cosas. Lo primero, oye, este muchacho, cuando tenemos cierta edad, pensamos que el más joven, como es un muchacho, iba a tener las condiciones para hacer el trabajo. A veces nosotros menospreciamos a los jóvenes que están a nuestro lado y podemos pensar así, oye, este muchacho, ¿cómo vamos nosotros a entrenarlo para que mañana sea anciano dentro de la congregación? También Moisés pudo haber pensado, ¿podrá Josué? Y lo que pensamos muchas veces también nosotros hoy, ¿y si Josué fracasa? Siempre habrá una posibilidad de fracaso. Moisés pudo fracasar, pero no lo hizo. ¿Por qué tenía que pensar negativamente de Josué? Moisés había aprendido que el éxito no dependía de él, dependía de Dios. Y querido hermano, esta mañana, el éxito o fracaso de nuestro relevo no depende de nosotros, ni aún de la habilidad que ese otro tenga. Depende de nuestro Señor. Y así lo pensó Moisés en el caso de Josué. Ahora, como punto 5, nos encontramos de que no debe haber trauma en el traspaso de liderazgo si obedecemos la dirección de Dios, como encontramos en el caso de Josué en su capítulo 1, el libro que él mismo posteriormente, o sea que él lleva su nombre. Josué en su capítulo 1 habla de la entrega de liderazgo o traspaso de liderazgo que tuvo Moisés con Josué. Dice aquí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No hubo problema con el traspaso y él había sido entrenado. Ya Moisés se había encargado de enseñarle, de adiestrarle. Había hecho el trabajo y llegó el momento donde había un sucesor. Y ese sucesor, Josué, tomó su oficio prácticamente sin ningún tipo de problema. Yo voy a mencionar ahora, sé que estoy contra el tiempo, algunos peligros de no hacer el relevo generacional, tomando el mismo caso de Moisés con Josué y de Josué después. ¿Cuál fue el relevo de Moisés? ¿Y quién fue el relevo de Josué? ¿Quién sustituyó a Josué? Nadie. ¿Y qué pasó en el pueblo? Josué, que dijo unas palabras que retumban hasta los tiempos actuales. En el capítulo 24, verso 15 dice, y si mal os pareciera servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien que dijo algo así
Se le olvidó un detalle importante, que por lo menos no lo vemos en las Escrituras. ¿A quién preparó Josué? No hay evidencia en la Biblia de un liderazgo sano que guiara a la nación después de Josué. ¿Qué ocurrió? Jueces capítulo 1 y simplemente lo vamos a ver. De que el pueblo de Israel no arrojó, luego de que Josué muere, a muchos de los pueblos que habitaban en la tierra, sino que se mezclaron con ellos. Al no haber sucesor, Israel se convirtió en una nación ignorante de la grandeza y el poder de Dios. Se le había olvidado todas las cosas que el Señor había hecho con ellos. Se entregaron a la idolatría. Hubo un vacío de liderazgo y sobre todo un caos espiritual. ¿Qué dice el libro de Josué? Que de los libros de los jueces. Cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Por qué lo hacía? ¿No había líderes? La misericordia de Dios de vez en cuando levantaba a hombres para que intercediera por estos pueblos, por este pueblo. Levantó a los jueces que tuvieron su función de misericordia de parte de Dios en ese tiempo, pero lo que hubo fue un caos político, un caos espiritual y un caos en sentido general. ¿Quieres tú eso para la iglesia local donde está? Si tú quieres eso, sencillamente no prepare tu relevo. No prepare tu relevo. Y acuérdate de algo. Tú pudiste haber sido de bendición en el tiempo actual. Tú pudiste haber sido de bendición en el pasado. Pero te vas a convertir en una maldición para el futuro. Tu iglesia, en el lugar donde tú estás, si tú persistes en la idea de permanecer en ella, sin preparar tu relevo, mañana, como tú vas a dejar ese vacío espiritual dentro de tu iglesia local, las consecuencias de lo que tú no hiciste hoy, la va a pagar a la iglesia del Señor en el futuro. ¿Qué queremos? ¿Queremos continuar hacia adelante? La obra del Señor, sí, bien lo sabemos. La iglesia va a persistir a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra negligencia. La iglesia va a permanecer a pesar de los ataques que reciba aquí en este mundo. Pero es tu responsabilidad y la mía, delante del Señor, preparar a nuestros sucesores. ¿Sabes quién ya es el tuyo? Está trabajando con él. En la segunda oportunidad continuaremos trabajando con esto. Quisiéramos ahora que reflexionemos, pensemos y analicemos cuál es la voluntad de Dios en la iglesia local donde nosotros nos encontramos. Recuerda, si hoy no prepara tu relevo, aunque tú digas que sea de bendición en la obra de Dios hoy, esa bendición de hoy puede convertirse en la maldición de mañana, como ocurrió con Josué y el pueblo de Israel luego de que él partió. Dios nos bendiga. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos una vez más. En esta mañana, al abrir tu santa y bendita palabra, nuestro deseo es que tú nos hables, y ciertamente tú nos has hablado. Ayúdanos a pensar y reflexionar en la necesidad de preparar a otros para la obra del ministerio, y que esos otros sean mejor equipados que lo que nosotros fuimos hoy, y que ellos puedan
Señor, continuar hacia adelante bajo tu ayuda, bajo tu dirección, llevando la antorcha del Evangelio por diferentes partes del mundo. Así que gracias por este tiempo. Muchas gracias por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, Dios le bendiga.